Vamos a comenzar, me parece para mí que es un tema central, lo venimos hablando hace mucho tiempo. Y este fin de semana, mágicamente, parece que en la Argentina algunas instituciones milenarias y de mucho poder como la Iglesia se dieron cuenta y publicaron un informe durísimo sobre el tema narcotráfico en la Argentina. Algunos otros medios también, por suerte, porque creo que el tema central de la Argentina hoy tiene que ver precisamente con el narcotráfico, con el avance que ha tenido durante muchos años la droga en la Argentina, un país que siempre nos vendieron que era un país de tránsito y no de consumo, y hoy nos encontramos con una realidad brutal. Es tan brutal que el día que en la Argentina exista una estadística seria sobre el tema de inseguridad, es muy probable que del 60 al 70% de lo que es la inseguridad, la de cada día, la que vemos en la calle, esté relacionada directamente con la droga. Ahora te va a contar Paulo algunos datos y algunas cosas muy brutales del tema droga. Claro, pues estamos haciendo como hincapié en Rosario. En realidad lo de Rosario tal vez sea una muestra más de lo que es en toda la Argentina. Ni te cuento lo que es Buenos Aires. En Rosario tal vez hoy se nota, o en Córdoba se nota, porque como te lo va a explicar, lo que estás viendo son las peleas. Se pelean dos bandos y por eso sale a la luz. Lo mismo que pasa en México, o que pasó en Colombia, o pasa en Colombia. Cuando te aparecen las cabezas colgadas, en realidad son señales, son peleas de bandas y son señales que le dan una a otra. Ahora, cuando no se pelean, ¿qué es lo que pasa? Es lo que te vamos a contar. Cuando no se ve en la calle la pelea, cuando no aparece asesinado un narcotraficante o un dealer, ¿qué es lo que pasa? ¿No hay droga, no hay narcotráfico? Eso es lo que te vamos a contar. Vamos a meternos también en el tema fugas. El viernes hicimos un ranking de fugas en la Argentina. En los últimos 4 o 5 meses se fugaron 61 presos. Sumale los de hoy también, ya son un poco más. Por supuesto, se recapturaron mucho menos de la mitad. Hoy se volvió a fugar del mismo presidio, de la misma cárcel que el viernes se fugaron 5 presos en Bariloche, hoy se volvió a fugar o se volvieron a fugar otros presos más. Y hay algunas cosas que son increíbles en el tema fugas. Como por ejemplo que los propios funcionarios te dicen, y sí, nosotros sabemos que tienen que tener complicidad. Y claro, ya lo sabemos todo que tiene que tener complicidad. La pregunta es ¿hasta cuándo? Y todo tiene que ver con todo, porque la droga también tiene que ver con todo esto. Paulo, contame... Sí, muy buenas noches, un gusto saludarlos. Algunos datos para entender este crecimiento del narcotráfico. Datos obviamente no son míos, son de especialistas. Alguna vez, estando en México haciendo un informe sobre narcotráfico, estaba con quien fue el fiscal general antimafia, antinarco de México. Me contaba una experiencia que ellos habían realizado con la gente del ICE. El ICE es la policía de la aduana de Estados Unidos. Es la fuerza que más combate contra el narcotráfico, junto a la DEA. Eligieron un puerto de la Florida. Entonces fueron todo el personal de la Fiscalía Antinarcóticos de México y toda la gente que estaba trabajando en el ICE de la Florida a ese puerto. Y durante todo un fin de semana estuvieron trabajando todo el personal, revisando lo que más podían. ¿Sabe cuánto llegaron a revisar de los contenedores, de los cargamentos, de los embarques de ese puerto? Solo el 7%. Y con eso me contaba un ejemplo, una realidad. El narcotráfico tiene un 93% de posibilidad de ser exitoso. Y ese es el tema, que sí, transportar la droga tiene muy poco riesgo para el narco. Déjame que te sume algunos datos con eso. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, en la Argentina tiene mucho menos riesgo todavía que en cualquier otro lado del mundo? Primero, la Argentina no está radarizada. Curioso y hasta paradójico, cuando vos ves en Brasil, que Brasil sí tiene su espacio aéreo radarizado, que ahora están cambiando la tecnología de los radares en Brasil y los radares se fabrican en Argentina, son de INVAP. Digo, Brasil nos compra radares, la Argentina le produce los radares a Brasil y la Argentina no está radarizada. Fronteras. La Argentina tiene, por ejemplo, una de las zonas más peligrosas, o si quieren más complicadas para controlar, cerca de entre 600 y 800 kilómetros de frontera seca, esto es en el norte de la Argentina, con casi te diría 200 kilómetros de ancho, que es todo monte, que es casi imposible poder controlar.
donde además no tenés radares ni de aire ni de tierra. Saben que hay radares que se utilizan para detectar movimientos en tierra, que generalmente los debería tener el ejército, que por supuesto tampoco los llega a tener. Con lo cual ahí podés entrar lo que quieras. En las fronteras húmedas, como es el caso de la Mesopotamia, yo creo que si vos tomás o tenés un barquito en cualquiera de los embarcaderos que hay acá, muy cerquita, en el Gran Buenos Aires, San Isidro, Olivos o mismo Capital, cruzás a Uruguay y nadie te pide nada. Nadie te controla. Nadie te pide nada. Imagínate de ahí en adelante hacia Misiones. Cruzás por donde quieras. Se llevaban los dólares siempre por Carmelo, supongo. Bueno, que por donde se llevan los dólares se deben llevar los dólares. Pero, digo, por si no querés llegar a un puerto que es Carmelo, cruzás, claro, a cualquier parte de la costa uruguaya y ahí te bajás, te espera alguien y otra cosa. Podés hacer lo que quieras, lo que quieras. Y después tenés lo que dice Paulo, en el puerto los escáneres no te detectan droga y además no alcanzan. Yo estaba mencionando en la principal potencia del mundo con todo el equipamiento. Por eso te digo, imagínate eso, acá. Miralo en Argentina. Esa potencia tiene todo el equipamiento. La Argentina no solo no tiene, sino que hace 20 años que no se invierte. Y si no, yo te invito, empecemos a buscar 20 años a la fecha en los presupuestos aprobados por los congresos respectivos. ¿Dónde están los presupuestos para la lucha contra el narcotráfico? Y vas a ver, tenés juzgados, por ejemplo en Orán, juzgados que se han aprobado sin jueces. Y es muy importante que haya jueces que tengan que ver con el tema droga. No hay. Tenés juzgados vacantes, vacíos y juzgados nuevos. Algunos datos más. Históricamente el kilo de cocaína en Buenos Aires, históricamente digo en los últimos años, entre 7.000 y 7.500 dólares, depende la calidad y la cantidad que llega a la... ¿Dólar billete? Dólar billete, ahí no hay transferencia electrónica, banco, nada, dólar billete. Ahí no puede pagar en pesos tampoco. Hoy el kilo de droga, de cocaína, de clorhidrato de cocaína en Buenos Aires, 3.000, 3.500 dólares. Usted dirá, se le acaba el negocio, pero es lo que significa, primero, hay cada vez más cocaína, por eso baja el precio en Buenos Aires. En Europa sigue siendo el mismo y sigue creciendo, es porque hay mucha droga. Y segundo, porque se produce en la Argentina, no es todo material importado. Claro, hubo sustitución de importaciones. Claramente, sí. Claramente. A ver, históricamente a la Argentina, cuando era un país de tránsito, venía el ladrillo que usted ha visto en un secuestro, y listo, clorhidrato de cocaína, eso todo un proceso químico, ya para salir del país. Y algo quedaba en ese precio, 7.000, 7.500 dólares. Ahora, lo que llega a la Argentina es la pasta base. Seguramente lo ha visto en algún documental, como recogen la hoja de la coca, la maceran en unos piletones caseros enormes, con muy pocos ingredientes, creo que entre otros querosén, y eso transforma una pasta que es la pasta base de cocaína. Pero para que se transforme en el clorhidrato de cocaína, que es como una sal, se necesita sí varios productos químicos, que Bolivia no los tiene, pero sí, y Paraguay tampoco los tiene completo, o al menos en cantidad, pero en Argentina lo puede comprar en cualquier lado. Los 5 o 6 productos químicos para elaborar ese producto lo puede comprar con más restricciones en ciudades grandes, en menos restricciones en ciudades más chicas. Se pueden comprar en cualquier lado porque hay industria química que lo produce. Entonces, cruzan ahora la pasta base, que es el producto para fabricar el clorhidrato de cocaína, es argentino, se hace aquí en la Argentina y sale hacia el exterior.